Los primeros años del Porfiriato estuvieron marcados por una clara desigualdad social y económica, generada por el deseo de intensificar la derrama económica interna, de modo que las empresas extranjeras pudieran inyectar capital al país para sacarlo de la seria crisis económica que venía arrastrando desde el final de la Guerra de Intervención Norteamericana y que provocaron tanto la Guerra de Reforma y la Guerra de Intervención Francesa. Sin embargo, durante el Porfiriato las cosas cambiaron. México comenzó a progresar en varios aspectos, pero en muchos otros no se vio ningún avance, como el ámbito social, y eso se convirtió en una olla de presión. ¿Quieres saber más? Súbete a la máquina y acompáñanos a descubrirlo. Tema: el Porfiriato. La decadencia del Porfiriato. Aprendizaje esperado o propósito. Analizar la multicausalidad del desarrollo económico de México y sus consecuencias sociales de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Al iniciar el siglo XX, México entraba con el pie derecho en cuestión de modernidad y progreso, mas no en el ámbito social, dado que el resultado de la recuperación económica dejaba de lado a los más desfavorecidos, dejando más del 90% de la población sin posibilidades de crecer económicamente, y muy pocos pobres lograban salir de la miseria para hacer fortuna, menos del 1%, lo cual se traducía en el hecho de que la fortuna del país se encontraba en manos de un círculo muy pequeño de la población, dando la apariencia al mundo de que México era un país poderoso económicamente hablando, pues en la prensa mexicana y extranjera pocas veces se daba a conocer la situación social del país. Recién comenzado el siglo, Díaz era popular en las clases sociales altas. Sin embargo, en las clases sociales medias era muy impopular, por lo que los más estudiosos que no comulgaban el pensamiento del positivismo porfiriano comenzaron una oleada de ataques en su contra, ataques que se manifestaron en la llamada prensa incendiaria. Personajes como los hermanos Jesús, Enrique y Ricardo Flores Magón constantemente criticaban al gobierno por medio de las caricaturas de sátira política que imprimían en sus periódicos clandestinos, como El Aguizote y El Hijo del Aguizote, y fueron apoyados por personajes como José Guadalupe Posada, quien fue un artista del grabado, cuyos trabajos salieron en muchos periódicos clandestinos, y quien fuese el padre de la imagen clásica de la Catrina, o la Huesuda, que se volvería popular en los años posteriores. Díaz tenía clara una política de cero tolerancia hacia estos periódicos, los cuales clausuraba y enviaba a sus promotores a prisión. Ricardo y Enrique Flores Magón estuvieron varias veces en prisión a causa de ello, sin dejar de detenerse una vez que salían. Para 1906, México era un país industrializado en un 60% aproximadamente. Sin embargo, no existían regulaciones ni prestaciones laborales. Las empresas y fábricas contrataban a trabajadores mexicanos, sin importar la edad, a los cuales hacían trabajar por jornadas de más de 12 horas, con sueldos demasiado bajos, sin permisos ni días de descanso, y mucho menos incapacidad por enfermedad o embarazo en el caso de las mujeres.
A los niños se les tenía en condiciones infrahumanas y existía abuso físico y sexual hacia las mujeres principalmente, mientras que los trabajadores extranjeros ganaban lo triple, gozaban de día de descanso, además de que se les proporcionaba casa y una pequeña porción de tierra. Las condiciones deplorables del trabajo hicieron que el 1 de junio de 1906, los trabajadores de la Cananea Consolidated Copper Company, una empresa minera de Cananea, Sonora, se levantara en huelga, la cual fue abatida a balazos por los Rangers de Texas, que entraron sin permiso del gobierno a territorio mexicano, dejando un saldo de 23 muertos y más de 50 detenidos. La historia se repetía 7 meses después, cuando el 6 de enero de 1907, trabajadores de la fábrica de hilados y tejidos Río Blanco, en el poblado de Río Blanco, Veracruz, también se levantarían en huelga, la cual también sería reprimida violentamente, esta vez por fuerzas federales, quienes sin miramiento alguno descargaron ametralladoras contra los trabajadores, dejando un saldo aún no calculado, pero que ronda entre los 400 y 800 muertos, entre operarios, mujeres y niños. La respuesta del gobierno ante estas huelgas fue de decir que los manifestantes estaban armados y que habían sido los primeros en disparar. La indignación entre el pueblo e incluso entre algunos círculos allegados al gobierno hizo que en silencio se fuese formando un murmullo que decía «revolución». Muchas huelgas se habían levantado durante el siglo XX, y Porfirio Díaz había logrado ampliar el gobierno de 4 a 6 años, con la ayuda de los diputados, por lo que se preparaba para seguir gobernando. El mundo se maravillaba del poder de Díaz y el progreso y la paz que había traído a México, reiterando que el gobierno de Díaz es lo que mostraba al mundo, por lo que el 3 de marzo de 1908, la revista británica The Pearson's Magazine publicó una entrevista hecha por el periodista norteamericano-canadiense James Creelman al presidente Porfirio Díaz, en la cual este lanzó una polémica opinión. Comienza cita: «He esperado pacientemente porque llegue el día en que el pueblo de la República Mexicana esté preparado para escoger y cambiar sus gobernantes en cada elección, sin peligro de revoluciones armadas, sin lesionar el crédito nacional y sin interferir con el progreso del país. Creo que, finalmente, ese día ha llegado». Termina cita. Tras la polémica entrevista, en la que técnicamente Díaz parecía anunciar su retiro, las ansiedades políticas de México se encendieron. El mandatario oaxaqueño estaba por cumplir los 80 años y todos ya veían en él un dejo de profundo cansancio en su figura, por lo que sus palabras parecían ser verdad. En el estado de Coahuila, un acaudalado empresario y fanático del espiritismo vio la declaración de Díaz para establecer su postura, publicando un libro en 1908, La sucesión presidencial, en 1910, en el que se dijo explicar las palabras de Díaz e invitando al pueblo de México a realizar unas elecciones democráticas y justas, lo cual levantó sus propias aspiraciones de desear ser él quien lograra esta transición democrática. Este hombre era Francisco I. Madero. Ya en 1909, Díaz preparaba todo para celebrar el primer centenario del inicio de la gesta heroica de la independencia de México, y desde ese año muchos países comenzaron a mostrar su aprecio por el país, así como los amigos personales del propio Porfirio Díaz, entre los cuales se encontraba Thomas Alva Edison, quien en marzo de ese año le regaló a Díaz un grabador de cilindros fonográficos, junto con una carta, la cual Díaz tomó por idea propia responder con una grabación de su propia voz, la cual se encuentra a resguardo de la Fonoteca Nacional y que escucharás a continuación.
Contestación que el señor general Porfirio Díaz, presidente de la República Mexicana, da a una carta del señor Tomás A. Edison. Chapultepec, agosto 15 de 1909. Señor Tomás A. Edison. Ahora, estimado y buen amigo, me refiero a su grata 8 de julio. Yo también, como usted, recuerdo con placer el tiempo aquel en que tuve la satisfacción de conocerle y conocer sus atrevidos experimentos, haciéndome partícipe de su fe inquebrantable en el grandioso porvenir de las ciencias físicas. Fue allá en su patria, en los primeros días de la luz eléctrica en Nueva York, y desde entonces presentí en usted al héroe del talento, al triunfador del trabajo, al que más tarde habría de someter a disciplina el fuego arrebatado por Franklin a los cielos para perpetuar acá en la tierra, en sus maravillosos aparatos fonográficos, la cariñosa voz de los seres amados, reproduciendo todos los ritmos, todos los acentos y todas las modulaciones del lenguaje humano. Me es grato complacerle porque tengo en muy alta estimación a los grandes benefactores de la humanidad y usted es uno de ellos, porque usted ha creado nuevas fuentes de felicidad, de bienestar y de riqueza para el género humano, utilizando las más poderosas fuerzas conocidas: luz, electricidad, trabajo y genio. Su amigo, que con orgullo estrecha su mano, Porfirio Díaz. Y mientras esto pasaba, Francisco I. Madero iniciaba su campaña presidencial con su partido, el cual era el Partido Antirreeleccionista, bajo el lema sufragio efectivo, no reelección. Para finales de 1909, Díaz anunció su candidatura para su 7º mandato, lo cual significó una gran confusión para el pueblo de México, quienes no esperaban que se reeligiera, por lo que muchos vieron con malos ojos dicho anuncio. Por su parte, Madero continuaba con su campaña cuando fue arrestado por sedición y encarcelado en San Luis Potosí, para evitar que se presentara a las elecciones de junio, por lo que Díaz es electo por 7ª ocasión. A los pocos días Madero es liberado, pero obligado a permanecer en San Luis Potosí. Sin embargo, temiendo por su vida, logró escapar disfrazado de garrotero y aborda un tren hacia Houston, Texas, con un pensamiento en la mente: no había vuelta de hoja, solo había una salida. El pueblo de México debería tomar las armas una vez más. Pero eso lo veremos en el próximo video. Actividad. Agrega las fechas vistas en este video a tu línea de tiempo. Recuerda que es una continuación de la línea, no hacer una nueva. Agrega los gobiernos vistos en este video a tu fichero de gobiernos y recuerda que es un fichero de gobiernos, no de presidentes. Conjuntamente con tu apunte, realiza un mapa mental en el que destaques los cambios económicos, políticos y sociales de inicios del siglo XX, específicamente del periodo del Porfiriato hasta el año de 1910, destacando los sucesos que desencadenaron la Revolución Mexicana. Recuerda que tu apunte no debe ser una transcripción del audio del video, y que debes ilustrar todos tus trabajos. Por último, la respuesta a la pregunta del video anterior y la pregunta de esta ocasión. La pregunta del video pasado fue: ¿de dónde surge la expresión ¿ese va hecho la mocha? Durante el Porfiriato fue introducido un nuevo medio de transporte que reemplazó a las diligencias en cuanto al transporte de pasajeros y de carga, el ferrocarril. Con el paso de los años, los ferrocarriles se volvieron algo común, pero lo que no era común era ver una locomotora andando sin vagones, a la cual los mexicanos apodaron como la mocha.
la cual, por supuesto, al ir sin carga, podía ir más rápido de lo normal. Esto se pasó a la vida diaria, y cuando alguien tenía prisa o iba muy rápido, la gente le decía, aquel va hecho la mocha, haciendo referencia a la velocidad de las locomotoras sin vagones. La pregunta de esta ocasión es, ¿quién dijo la frase tierra y libertad? Esperamos que este video te haya gustado y si es así, dale pulgar arriba. Con esto nos ayudas a que nuestro contenido llegue a más personas y nos apoyas para seguir creando contenido. También te invitamos a suscribirte, compartir en tus redes, así como seguirnos en las nuestras. Los enlaces se encuentran en la descripción del video. Dale a la campanita para recibir notificaciones de cuando subimos nuevos videos. Tenemos videos nuevos todas las semanas. Cada vez somos más a bordo de la máquina de la historia, así que no olvides acompañarnos. Por último, te decimos lo siguiente. Nos vemos en el camino de la máquina de la historia. Hasta luego.